Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. ¿Qué normas y aprendizajes nos han transmitido nuestras madres para moldearnos como mujeres? ¿Y de qué maneras lo han hecho? A lo largo de generaciones, ciertos mandatos culturales y sociales han pautado cómo debemos ser, pensar y actuar. Hoy, estos modelos y mensajes han cambiado, pero las estructuras siguen presentes. Siguen existiendo normas que nos afectan y nos constituyen. Hablamos de todo esto con Marina Subirats, autora del libro De madres a hijas, la transmisión de la feminidad. Exploramos con ella cuáles son estas herencias, a veces invisibles, que nos afectan como mujeres y como hijas, y también cuáles son las derivas que todo esto está tomando en el mundo actual. Marina es catedrática emérita en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene 3 doctorados honoris causa, fue directora del Instituto de la Mujer en el Ministerio de Asuntos Sociales y también regidora de Educación en el Ayuntamiento de Barcelona. En el 2006 recibió la Creu de Sant Jordi y ella es especialista en Sociología de la Educación y Sociología de la Mujer, materias sobre las que tiene varios libros publicados con la editorial Octaedro y que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Os dejamos ya con la entrevista y muchas gracias por escucharnos. Bienvenida, Marina. Es un placer tenerte aquí en Octaedro Educación. Muchas gracias. Me encanta estar aquí y hablar contigo de todo esto. Quería comenzar preguntándote el por qué has elegido este tema para analizar en tu libro. Según nos vamos construyendo, vamos incorporando muchas normas, muchos mandatos, también mandatos de género, pero que vienen de diferentes agentes de sociabilización, también de los medios de comunicación, de la cultura, porque entre todos los agentes que nos van mandando estas normas, has elegido la relación madre-hija. Mira, por una razón muy clara. Yo, como socióloga, estuve trabajando muchos años sobre temas educativos. Cuando empezamos con el feminismo, entonces pensé que yo podía aportar algo, digamos, acerca de la educación de niños y niñas, de hombres y mujeres, y empecé a trabajar sobre este tema. Y sobre esto he publicado mucho, sobre la observación en las escuelas, lo que pasa con la educación de niños y niñas, pero siempre supe que la educación comienza al nacer. Por lo tanto, que comienza en la familia, con lo que te transmite tu madre, tu padre, tus abuelos, tus abuelas, tus tíos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo fundante. Después viene todo lo que es la educación escolar, pero es lo que llamamos en sociología una segunda socialización, la que hacen el sistema educativo. La primera socialización, la que es fundante de nuestra personalidad, es la que adquirimos desde el nacimiento en la familia. ¿Qué pasa? Que, por lo tanto, siempre me había interesado mucho saber qué se transmitía a las niñas y a los niños al nacer, desde el nacimiento y en los primeros años. Pero esto es muy difícil de investigar. A mí me gusta mucho la investigación empírica. O sea, no imaginármelo, sino ir, verlo y ver los datos. Pero esto es muy difícil porque es muy difícil meterse en casa de las personas a grabar, ¿no? Aquello, ¿cómo van a acostar a la niña? ¿Qué le dicen? ¿O cómo le dan la sopa? Entonces esto nunca lo pude hacer. Y seguí con mis investigaciones en educación, en el sistema educativo. Hasta que llegó un momento que pensé, bueno, pero algo hay que decir de esto. Dentro del feminismo, la relación madre-hija se ha estudiado muy poco. Es una relación tabú, en cierto modo, porque es tan contradictoria. Para mí es la más contradictoria que existe. Es conflictiva porque, desde mi punto de vista, es perversa. Y explicaré por qué. Entonces, claro, esto ha sido muy difícil tocarlo, ¿no? Pero me parece que ya el feminismo ha avanzado lo suficiente como para que podamos analizar este tipo de cuestiones complicadas sin hacernos daño, sin que sea una cuestión de reproches. Al contrario, lo que he intentado con este libro es abrir una brecha en este tema tan poco conocido para que las mujeres podamos reflexionar sobre nuestra relación con nuestras madres, con nuestras abuelas, con las mujeres de nuestra
infancia, pero sobre todo con nuestras madres. Porque me parece que muchas veces he oído a muchas mujeres decir, es que mi madre no me quiso. Y todavía cuando tenemos 60 años creemos que todo lo que nos sucede mal es porque mi madre no me quiso lo suficiente. Y yo lo que he intentado ver es cuáles son las bases sociales que suponen que lo que nos transmiten las madres pues a veces es doloroso. Porque desde mi punto de vista lo que transmiten las madres, lo que les han obligado a transmitir, pues es una mutilación de sus hijas. Sí, entiendo lo que quieres decir, que ha sido un tema tabú y difícil adentrarse en él, porque parece que al analizar esto se esté haciendo una crítica a las madres. Exacto. O culpabilizándolas. Exacto. En lugar de ver que aquello que te transmiten responde a una estructura mayor. Exacto. También hay la relación contradictoria que comentas y que describes muy bien en el libro, en la medida en que aman y quieren a las hijas y a la vez tienen que incorporar estas mutilaciones desde la protección al final o la idea de es por tu bien. En este sentido, si puedes profundizar, sé que es un tema amplio, pero comentar cuáles son algunas de estas mutilaciones que has identificado y desarrollado en el libro. Bueno, esto cambia a lo largo de los años y de las culturas, ¿no? Entonces, claro, como no me puedo referir a todas las culturas, pues tomé algunas. En las culturas más antiguas, porque claro, ¿en qué consiste la mutilación? Cuando nace la niña, como toda criatura, como todos los niños, pues es una criatura viva con todas las posibilidades, con las ganas de conocer el mundo, de explorar, de hacer. Depende un poco de su carácter también, ¿no? Y de su fuerza, pero está esto. Entonces, los modelos sociales de género femenino que nos dicen, no, la mujer tiene que ser siempre dedicada a los demás. Por lo tanto, tiene que estar subordinada. Esto está expresado de una manera muy clara y muy, por ejemplo, en Rousseau, en el Emile está esto explicadísimo, ¿no? Siempre tienen que estar sujetas al criterio masculino. Y por esto Rousseau recomienda que nunca les des la razón, porque creerían que tienen razón y que tienen criterio, y no, tienen que saber que tienen que estar subordinadas. Bueno, pues esto implica también inmovilizarlas, es decir, que no puedan irse, que no puedan marcharse, que no puedan ir muy lejos. Entonces, en las culturas antiguas lo que hay es mutilaciones del cuerpo. Y entonces ahí pues hablo de dos casos que son conocidos, que uno pues es el de la China y el Japón, que obligaban a las niñas a vendar, o sea, les vendaban los pies cuando tenían 6 o 7 años, y porque esto era lo elegante, y no se iban a casar si no tenían los pies vendados. Ahora, vendar los pies de una manera muy apretada y muy estrecha, pues claro, les causaba un dolor terrible, les causaba gangrena. Si tenían suerte, se les pudrían los dedos del pie y se les caían, y si no, de todos modos, muchas morían, porque tenían gangrena y entonces, claro, aquello morían. Es decir, en cualquier caso, las que sobrevivían, y he visto todavía una en China hace unos años, ¿no? Pues caminaban de una manera como a saltitos, porque las pobres sus pies no podían aguantarlas, ¿no? Y toda la vida, y no podían ir muy lejos. Entonces, el segundo ejemplo que utilizo, que es más conocido, es el ejemplo de las mutilaciones sexuales que todavía existen en África. Y entonces ahí, pues esto es más conocido, ¿no? Pero es algo terrible, absolutamente terrible, porque son mutilaciones que hacen las mujeres a las niñas. En muchos casos mueren también porque se desangran, y en los casos que no mueren, pues muchas veces aquello queda para toda la vida como un problema. Primero, no pueden tener ningún tipo de placer sexual, pero es que segundo, lo que tienen es mucho dolor, porque en algunos casos se cose la entrada de la vagina con espinas, y cuando luego se casan, pues el marido tiene que abrir esta entrada con un cuchillo, y cuando van a parir, pues a veces muere la criatura y a veces mueren ellas, porque claro, el tejido no se dilata como se tiene que. Es decir, y todo esto es sagrado, todo esto es un secreto de las mujeres, es algo que no se puede discutir,
es el fundamento de una cultura. Bueno, esto en las culturas más antiguas, pero para demostrar que es una mutilación, que no me estoy inventando nada cuando digo que es una mutilación. Luego ya cuando luego hablo de otra etapa, que es, digamos, la de mi infancia, la del franquismo, y ahí pues tomé el ejemplo de mi relación con mi madre. Yo quise mucho a mi madre, ella me quiso mucho, todavía hoy, pues prácticamente hay muchos días que digo, mamá, ¿tú qué harías en esta situación? Ya sé que ella no me va a contestar, pero de alguna manera busco su respuesta en mi memoria, digamos, en lo que aprendí con ella, ¿no? Ahora, ella tuvo que mutilarme. ¿Cómo? No físicamente, pero hay elementos físicos también. Por ejemplo, en aquella época, pues cuando entrábamos en la adolescencia, a los 12, 13 años, tienes que ponerte una faja. Y entonces una faja, que era una cosa que te apretaba por todas partes, que ya no podía jugar yo a baloncesto, que no podía correr, que aquello te molestaba. Pero, mamá, yo esto no lo quiero llevar. Hija, tienes que llevarlo porque es que si no cuando corres se te mueve la carne y esto es muy vulgar. Entonces, claro, tú no querías ser vulgar. Por lo tanto, podía ser a través de elementos de tipo religioso. Dios te castigará si no haces esto. Podía ser elementos estéticos o éticos, pero siempre había una razón de fondo para decir, tú tienes que hacer esto. Claro, pues una faja también te inmoviliza. Y las medias que llevábamos entonces que se caían porque iban con unas ligas, entonces cuando caminabas se te caían, te restringía la movilidad. Por no hablar de cuando las mujeres tenían que llevar corpiños que les apretaban, o miriñaques o tantas otras cosas, que en el fondo se presentan como elegancia, pero son una manera de dejar a las mujeres sin movilidad. Bien, no solo esto, también la cosa de que, por ejemplo, yo era una niña muy estudiosa, me gustaba mucho estudiar, pero mi hermano no, y ella decía, sí, ahora tu hermano tiene peores notas, pero a los 15 años él pasará por delante tuyo, porque a los 15 años las niñas se vuelven tontas. ¿Cómo, mamá? Me vuelvo tonta, ¿por qué me tengo que volver? Porque empiezan a gustarle los chicos y ya no están para estudiar. Entonces, cuando yo seguí estudiando, porque dije, pues yo no me quiero volver tonta y además me interesaba lo que aprendía, entonces me atacó por otro lado, que era, hija, no te vas a casar. Las mujeres que saben demasiadas cosas no tienen éxito. Los hombres quieren mujeres que sean más simples, que no. Entonces, claro, ahí yo era más débil. Y tenía que demostrar que me podía casar. Y efectivamente me casé a los 22 años, me casé enamorada, pero claro, digamos, eran unos enamoramientos, no digo que no, viví muchos años con mi marido, pero digamos que te empujaban a buscar un novio porque si no era un fracaso. Y era un fracaso tuyo y de tu madre. ¿Por qué? Porque no te había educado para ser una mujer como Dios manda. ¿Entiendes? Por lo tanto, siempre la justificación cuando las mujeres han dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Es, hija, es que si no, Dios te va a castigar, nadie te querrá, te vas a quedar sola, no te vas a casar, eres insoportable, eres fea, eres siempre la cosa también de que eres fea, ¿no? O sea, yo ahora veo mis fotos y digo, mira qué bonita era yo, pero yo me consideraba muy fea. ¿Por qué? Porque mi madre, hija, con estos pelos, ¿dónde vas? Ay, es que estás tan delgada, y así sucesivamente. Entonces, son mutilaciones. Tienen que hacer las madres que tú te ajustes a un modelo, que como modelo es un modelo mutilador de las mujeres. Y entonces, claro, si pasamos a lo que pasa hoy, es de una manera totalmente distinta, pero que acaba siendo lo mismo. Escucha la segunda parte de la entrevista de Marina Subirats.